Bueno, mis amigos, hace 30 años se cometió un crimen en Puerto Rico que estremeció al país. Se les reconoció en aquel momento como la masacre de Trujillo Alto. Y resulta ser que en aquel momento en particular, una mujer con 2 hijos fue cruelmente asesinada. 30 años después, señores, uno de los acusados en ese momento sigue gritando a toda voz que es inocente, que se cometió una injusticia con él. Hoy tenemos algo muy particular que no tiene nadie en la discusión sobre este caso. Hoy tenemos precisamente a la persona que se ha acusado de ese crimen, el señor, la persona acusada, que le voy a dar el nombre ahora en un instante, la persona acusada particularmente de este crimen. También tenemos con nosotros al juez que atendió ese caso y que 30 años más tarde ha radicado una carta a la ex gobernadora Wanda Vázquez y ha dicho aquí públicamente en este programa, y aquí fue que nació la decisión del juez de cambiar su opinión y decirle al proyecto Inocencia, Julio Fontanet, que creía en la inocencia de este señor, o por lo menos que no lo encontraba culpable. Vamos a hablar con el juez, vamos a hablar con el proyecto Inocencia, vamos a hablar también con el fiscal Yamil Jualve, que insiste en la culpabilidad de este señor, y con los familiares de las víctimas. Así que tenemos todas las partes aquí involucradas. Vamos a arrancar con este tema ahora mismo, pero antes vamos a hacer una pequeña recopilación de datos, una historia sobre el particular, para que ustedes se pongan al día y venimos con el análisis. Una madrugada de verano de 1989, la oscuridad de la noche fue cómplice de un sangriento crimen en la calle 2 de la urbanización Lomas de Trujillo Alto. Una joven madre de 24 años y sus 2 hijos de 3 y 5 años fueron mortalmente acuchillados en el interior de su residencia. El día que descubrieron los cadáveres de Maimí y sus hijos, luego que un vecino reportó a las autoridades el hedor que emanaba de la vivienda, agentes de la policía y periodistas inundaron la escena, arruinando la posibilidad de preservar pistas importantes para esclarecer el crimen. En la casa se logró levantar pocas huellas, todas de las víctimas y del padre de los niños, de quien Maimí se había separado varias semanas antes de las muertes. El día después de haberse encontrado los cuerpos, por instrucción de las autoridades, familiares de Maimí limpiaron el lugar. Un año y medio después del triple asesinato, la desmañada investigación policial no había rendido frutos, hasta que 2 hermanos, vecinos de las víctimas aquí en Lomas de Trujillo Alto, señalaron a los hoy convictos, Juan Carlos Meléndez y Antonio Ramos Cruz. Meléndez era vecino inmediato de los Colbert Maimí y Ramos vivía a un par de casas de distancia. Ambos fueron arrestados el 8 de agosto de 1991. Hoy, 30 años después de haber realizado las autopsias a las víctimas, la patóloga Livia Álvarez sostiene su propia teoría del crimen. Según las autopsias realizadas a las víctimas por la doctora Álvarez, los pequeños Eduardo y Melissa fueron acuchillados por la espalda, algo que en opinión de la patóloga suele ocurrir cuando existe un lazo afectivo entre la víctima y el agresor. 30 años han pasado desde que Antonio Ramos Cruz duerme en prisión por un crimen que asegura no cometió. Hoy, luego de extinguir 3 décadas de una condena de 297 años por las muertes de Aide Teresa Maimí y sus hijos Melissa y Eduardo, el juez que lo sentenció a 3 cadenas perpetuas por el crimen que ocurrió en verano de 1989 respalda su petición para que lo excarcelen. Él debió en ese momento decir lo que está diciendo ahora. Bueno, mis amigos, gracias por su sintonía. Arrancamos el juego hoy tratando de entender este caso y al mismo tiempo ver si desde esta discusión que tengamos hoy en Jugando Pelotadura podemos ayudar a esclarecer el mismo. Dicho sea de paso, fue en este mismo programa hace un par de años atrás, donde en una discusión muy acalorada sobre el asunto, estábamos discutiendo lo mismo, este mismo caso, el juez Irán Sánchez tomó una decisión particular. El juez está aquí, voy a hablar con él inmediatamente, pero antes presento a nuestro equipo. Aquí está Silmari Fleming, Alex Delgado, Denis Pérez. Buenas noches a los 3. Buenas noches y buenas noches a los compañeros y la audiencia. Buenas noches, compañeros y al público televidente. Buenas noches,
compañeros, y buenas noches a todo Puerto Rico. Aquí está con nosotros hoy Irán Sánchez. Él es juez de apelaciones, en un momento particular juez de distrito también, y tomó un momento determinado, tuvo la gran responsabilidad de ver este caso hace 34 años atrás, y hoy seguimos hablando del mismo. Juez, saludo. ¿Cómo está usted? Saludo, bienvenido. Muy bien, buenas noches a todos. Y también está el expresidente del Colegio de Abogados, Julio Fontanet. Don Julio, y también presidente del Grupo Inocencia. Buenas tardes a todos y a todas. Qué bueno. Juez, fíjese que uno de los reportajes que prepara Arnaldo Rojas, y que aprovecho para felicitar por este reportaje que hizo y el trabajo de las noticias, la área investigativa, que hicieron un trabajo muy bueno, Mardel y todo su equipo de trabajo. Él termina diciendo en ese reportaje que acabamos de presentar, ¿por qué el juez no dijo eso en aquel momento? Y obviamente pues hablaba de usted. Cuénteme cómo usted toma la decisión de hablar con Julio Fontanet sobre este caso. Este es un caso que yo presidí estando asignado a Carolina como juez superior, y cuando le pregunté al acusado si el juicio iba a ser por jurado o por tribunal de derecho, es decir, ante el juez, ellos decidieron que iba a ser ante jurado. De modo que el proceso continuó ante un jurado de 12 personas, vecinos de la región judicial de Carolina, porque este juicio fue en Carolina. Y entonces, cuando el jurado rindió el veredicto, rindió un veredicto de culpabilidad. Se ha hablado y se ha presentado imagen de 297 años. 297 años fue Antonio. A Juan Carlos Meléndez fueron 3 años más, ese tiene 300. Y la razón es porque el Departamento de Justicia acusó solamente a Juan Carlos Maldonado de la posesión del cuchillo. Escuché en el video que la patóloga habla de que fueron apuñalados por la espalda. Realmente por la espalda fueron apuñalados los niños. Pero la niña, Melissa, recibió 3 puñaladas por la espalda y 2 puñaladas por el pecho. Ahora, usted en este mismo programa, debatiendo aquí Yamil Jualve y Julio Fontanet, usted decidió hablar con Julio. Sí, yo estando un día aquí en espera de mi participación y viendo al compañero Julio Fontanet al lado, me le acerqué y le dije, mira, somos amigos, le digo, mira Julio, este caso lleva 25 años que de algún modo a mí me molesta el que esta persona pudiera estar, sin ser culpable, pudiera estar, ¿verdad?, presa. Yo, siendo juez, yo no podía hablar absolutamente nada sobre este caso. Le dije, ahora ya yo no soy juez, ahora te puedo decir, porque creo que es mi obligación moral, decirte que yo pienso que esta persona, la otra persona yo pienso que la prueba fue fuera de duda razonable y fue contundente, pero contra esta persona yo siempre me quedé... Esas eran sus dudas. Con mi duda razonable, pero quien tenía que tener dudas razonables era el jurado y no la tuvo, pero yo me quedé con cierta duda razonable y se lo dije a él. Pero lo sentenció a 293 años de cárcel. Claro que sí. Ahora, fíjese, usted le manda una carta a Wanda Vázquez, la ex gobernadora, el 22 de octubre de 2019, y dice en la primer párrafo, el segundo párrafo, dice, soy el juez que sentenció en 1992 a Antonio Ramos Cruz y a Juan Carlos Meléndez por el asesinato de Aidez Teresa Maimí y sus 2 hijos. Un jurado los encontró, los declaró culpables y yo los sentencié. Hace algún tiempo me le acerqué motu propio al licenciado Julio Fontanet, abogado de Ramos Cruz, para manifestarle mi sentir, y ese es el sentir que usted está expresando, claro, de que esta persona, usted cree que no es culpable. Yo lo tengo en línea, vamos a hablar con él. Aquí está Antonio Ramos Cruz. Antonio. Sí, buenas noches. ¿Cómo tú reaccionas a las declaraciones del juez hoy? Bueno, yo cuando me enteré de la carta, pues, junto con Fontanet, yo lloré mucho, porque yo llevo años clamando por justicia. Yo le escribí carta a diferentes foros para que me escucharan. Y yo, las primeras palabras que le di al reportero fue que yo perdonaba al juez, se lo perdonaba, ¿verdad? Y le agradezco muchísimo que genuinamente que Dios lo haya tocado
y él haya hecho el acercamiento a los portales referente a mi persona. Pero yo siempre tengo la firme esperanza de que algún día se debe escuchar. Y por eso es que hemos clamado a los cuatro vientos: mira, soy inocente porque no tengo nada que ver en ese revolú en que me han metido. Este caso lo fabricó el fiscal anterior de Galí, así como también fabricó el caso de Aguara. Y entonces yo me sentí muy bien, ¿verdad? Al escuchar de parte de una sentencia que estuvo en el juicio, yo escuchó todo. Me sentí muy bien de que él confirmara mi alegación de antes. Porque mucha gente cree en mí, muchos no creen en mí, pero con su versión, mucha gente ahora va a cambiar la opinión. Yo veo, esto para mí es una especie de situación novel, o sea, ver al juez con la persona que está cumpliendo 297 años. Porque fue la sentencia de ese juez. Fue la sentencia, y ver esto que está ocurriendo, señores, esto no ocurre todos los días, esto es algo inusual. ¿Cómo ayuda lo que está ocurriendo, o cómo tú ves lo que está ocurriendo, Julio, que tú llevas el caso de frente, la llegada del juez al juego? Primero, yo pienso que es encomiable lo que el juez está haciendo, es muy valiente. Hubiera sido muy fácil cruzarse de brazos y no decir esto públicamente. Así que mi respeto, pues realmente mi respeto. Por otro lado, yo creo que sea el juez, que es la persona que estuvo allí, que escuchó la prueba, que es un ente imparcial, porque ni Yamil Juarbe ni yo estuvimos en ese juicio. Es decir, el juez vio la prueba de defensa, la prueba de cargo, y valorada esa prueba, entiende que era no culpable. Yo creo que es muy importante, y creo que el juez Bezosa le va a dar mucha importancia a la comunicación del juez Irán Sánchez. Bueno, ya está en el estudio, y todos ustedes están locos por hacer preguntas, yo también, pero tenemos que seguir el rundown y tenemos que seguir el horario porque tenemos que ir a hacer una pausa, pero aquí está nada más y nada menos que el juez Yamil Juarbe, el fiscal Yamil Juarbe, que está llevando el caso y está defendiendo la acción que se tomó contra este acusado en un momento determinado. Está con Kimberly. Voy a una pausa y regresamos con él y con todas las demás personas que tenemos invitados en el programa, incluyendo familiares, y seguimos hablando también con la persona que ha sido acusada. Esto pica y se extiende. ¿Qué tiene que decir precisamente el Departamento de Justicia sobre este caso? ¿Están de acuerdo con la excarcelación que se llevó a cabo? Bueno, al regreso lo sabremos. Además, tras 34 años de angustia, hoy narran su dolor los familiares de las víctimas de la masacre de Trujillo Alto, y siguen desafiliándose miembros de los partidos principales del país, y aquí lo analizamos. Esto es Jugando Pelota Dura. Bueno, mis amigos, seguimos analizando este caso tan particular que jamaqueó el país, y todavía, 34 años después, sigue todavía el pueblo tomando decisiones. Estoy leyendo algunos de los comentarios bien divididos, unos a favor, otros en contra, pero obviamente la llegada del juez con su testimonio que sentenció a estas personas, pues ha jamaqueado el palo, como decimos en el campo. Sigo con el juez. Hay varias preguntas de la gente en las redes. Y sigo con Julio Fontanet. Sí, Marí, Alex, Denise. Yo tengo varias preguntas para ambos y están relacionadas, empezando con el juez Irán Sánchez. En este caso hay dos personas que están acusadas por este crimen y están cumpliendo cadenas perpetuas, ¿no? 297 y 300 años. Antonio Ramos Cruz y Juan Carlos Meléndez. En su carta usted solamente hace alegación a su sentido de que la persona no es culpable de estos hechos y menciona solamente a Antonio Ramos Cruz. El otro individuo, Juan Carlos Meléndez, tampoco aparece en las solicitudes de habeas corpus y todos los procesos que se están llevando. ¿Por qué ustedes entienden, o por qué no está incluida la otra persona? ¿Porque esa persona ustedes entienden que es culpable? Bueno, yo nunca lo he mencionado a él específicamente como que está en la misma situación de Antonio, porque no lo estaba. Juan Carlos Meléndez, que es el vecino de la casa de al lado, es una casa, un mismo edificio dividido por una pared mediadera, una casa dúplex. Él es el vecino de allí. Y entonces la prueba contra él fue un poco distinta a la prueba contra Antonio. La prueba contra él fue un compañero, Juan Carlos era guardia de seguridad, y cuando se presenta a trabajar al otro día de que supuestamente se comete el crimen,
En el juicio, el compañero guardia de seguridad dice que esa mañana, en vez de entrar a las 6 de la mañana, entró a las 10:30 de la mañana y le dijo a él que le cambiara el récord para que apareciera entrando a las 6 de la mañana. O sea, usted... Y había otra cosa. Y el jueves, ese mismo compañero declara ante el jurado que lo vio, que le notó, por primera vez parece que le nota, y se fija que tiene unos arañazos en el cuello. Y eso el jurado podía inferir, y yo así lo inferiría, que fueron los arañazos que ella Pero sí, usted le sí dio. escribió a favor de Antonio Ramos y no a favor de Juan Carlos Meléndez. Correcto. Porque la prueba era distinta. Y en Eso el es caso así. del licenciado Fontanet, usted ha llevado un caso a favor de Antonio Ramos y no a favor de Juan Carlos Meléndez. Juan Carlos tiene otros abogados, inclusive el oficial defensor público también está estudiando los reclamos que pueda Juan Carlos tener y los señalamientos que hemos hecho sobre la investigación de Rodríguez Elías. Las cosas inadecuadas que hizo ciertamente son aplicables a ambos Rodríguez Elías es el acusados. fiscal de aquel momento que acusó a Antonio Ramos, ¿es correcto? Es correcto. Juez, usted dice que usted no podía hablar, pero no podía hablar públicamente sobre el caso. ¿Hay algún recurso dentro del sistema judicial donde usted pudiera dar una voz de alerta de lo que había ocurrido y de lo que usted había observado? No, porque los jueces no podemos criticar las decisiones de los jurados. Yo lo más que podía, en una conversación privada con un compañero juez, decirle, fíjate, tengo esta preocupación de tal cosa, y de ahí no puedo pasar. De otra parte, el secretario de Justicia, Domingo Manuel, le ha dicho que Alexia, el convicto Antonio, ha ido en varios foros apelando y que todo se ha descartado. O sea, ¿qué no han visto esos otros jueces? Bueno, yo creo que hay una campaña de desinformación de algunas personas diciendo que ningún juez le ha dado la razón a Antonio. Eso es falso. La juez Beisy Cejo, Tribunal de Primera Instancia, concedió un nuevo juicio a una jueza que es profesora de Derecho, que capacita a jueces en el sistema judicial. Sí concedió el nuevo juicio. El Tribunal Apelativo revocó 2-1. El juez Salgado Schwartz votó a favor de que se le considera un nuevo juicio, es decir, por un solo voto en el Tribunal Apelativo, Antonio y Juan Carlos no consiguieron un nuevo juicio. Y yo creo que eso es importante ponerlo en justa perspectiva. Tengo una pregunta para el juez. Usted obviamente tiene que dejarse llevar por el jurado y sentencia por lo que diga el jurado. Pero ¿hubo una solicitud de perentoria, por ejemplo, en este caso, de absolución perentoria, que usted pudo haber intervenido antes de ese juicio del jurado? Sí, como en todos los casos penales graves por jurado o por Tribunal de Derecho también, los acusados tienden a presentar una moción de absolución perentoria. ¿Y usted la declaró no al lugar? Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque para que proceda, que el juez declare con lugar una moción de absolución perentoria, el juez tiene que estar convencido que el jurado no tiene ante sí ninguna prueba creíble para decretar la absolución de la persona. Y yo pensé y pienso que a veces que el jurado sí tiene ante sí pruebas creíbles para ellos, aunque no sea creíble para mí. Pero yo no soy el juzgador de los hechos, es el jurado el que toma la decisión. Cuando un juez tiene un jurado en su sala, quien toma la decisión es el jurado. El juez sencillamente, si salen culpables, lo sentencia. Eso es todo. Tengo una pregunta para Rodríguez Elías, que es la persona, el convicto por el asesinato. ¿Lo tenemos conectado? ¿Sí? Él no es Rodríguez Elías. Perdón, por favor. Exacto, es que la pregunta es sobre Rodríguez Elías. Muy bien. Él dice que esta persona era un fabricador de casos. ¿Cómo fue y por qué usted dice que fue un fabricador de casos? Bueno, porque él, frente de mí, un día en el Departamento de Justicia, me dice, yo sé que tú eres inocente, pero como no puse a fulano, te vas para adentro junto con él. Yo no sé por qué me fabrica este caso a mí, porque ahora mismo yo le dije, si tú sabes que soy inocente, ¿por qué me estás fabricando el caso? Me vas a ponchar mi vida. Apenas tenía 21 años para aquel entonces. Y entonces, pues, pasan 2 años posteriores, y entonces que viene entonces con los testigos que dicen que estuve debajo de un poste. Cuando otros testigos dicen que es mentira, que yo no estuve allí, que estuvieron con ella. Y entonces, pues, me fabrica este caso sin ninguna evidencia y con dos testigos que dicen diferentes versiones diferentes referente a los hechos. Antonio, quería preguntarte más o menos por eso. Para seguir. El caso de los 3 inocentes de Aguada, adivinen quién lo investigó y quién lo tramitó. Rodríguez Elías. El mismo modus operandi. Y el caso de La Torre también, La Torre. Hay varios casos que han tenido que ser concedido un nuevo juicio y exonerados como consecuencia de la investigación de Rodríguez Elías. No ha querido opinar, no ha querido reaccionar en nada. Nunca. Porque mira que lo hemos buscado por todos lados, él nunca ha querido. Ustedes tampoco han tenido la oportunidad de entrevistarlos ni nada. No, él está demandado.
juzgado en el Tribunal Federal por uno de los 3 inocentes de Aguada. Okay. Eso sí te puedo decir. Antonio, te pregunto, ese día tú no estabas allí, ¿tú presentaste alguna coartada que validara que tú no estabas en ese momento participando de ese asesinato? Sí, yo presenté la coartada de mi tía. Yo dormía con mis 2 primos, uno de 8 años y uno de 20 años, y la coartada era mi tía. Yo nunca estuve en ese lugar. Tengo una pregunta, Ferdinand. Sí, ¿Cómo llega el caso finalmente al Tribunal Federal? Claro. Una vez el Tribunal Supremo no expide el certiorari, es decir, se agotan todos los procesos a nivel del tribunal, de los tribunales locales, entonces existe una disposición que permite presentar un habeas corpus para revisar una persona que esté convicta o detenida ilegalmente. Eso se llama el habeas corpus federal. Eso es lo que se está tramitando y es lo que Bezosa, a mi juicio, está manejando con mucha responsabilidad, y es una pena, porque Bezosa no se puede defender públicamente. Las cosas que están diciendo de Bezosa que no son correctas, como por ejemplo, que esto fue de momento, fue una rabieta que le dio. Desde noviembre del 2021, Bezosa advirtió al Departamento de Justicia: presenten esas transcripciones traducidas, y le dio un ultimátum hace 6 meses y no pasa nada. Entonces, claro, ahí es que vienen los costos, ahí es que vienen entonces las excusas de que son muy costosas, como cuánto cuesta la libertad de una persona, ¿verdad? Es una pena. La transcripción es importante porque es lo que pasó en el juicio, que es lo que tiene que ver el Tribunal Federal. Sí, y mira si la campaña de desinformación ha sido grande, que dicen que es que se supone que sea el peticionario, es decir, Antonio, el que traduzca todo y costee todo. No, la regla 5 de la ley de habeas corpus requiere y exige que sea el Estado el que produzca esa transcripción y la presente en inglés. Yo tengo una pregunta para usted, pero quiero ver este video, este video que tenemos sobre una entrevista que hicimos hace un tiempo atrás sobre este mismo tema, y quiero saber si usted se reafirma en aquellos hechos, licenciado. Vamos a verlo. Debo decir que todos esos errores a los que hace alusión el compañero periodista fueron presentados durante el juicio, el jurado los escuchó, el jurado dirimió la credibilidad de esos testigos. No solamente eso, sino que eso pasó en 1999 en una apelación al Tribunal Supremo, quien descartó todos esos errores. Yo lamento que el fiscal Juarbe venga aquí a defender una investigación realizada por el fiscal Rodríguez Elías. Yo pongo mi cabeza en un picador de que Antonio Ramos es inocente. Tú pones tu cabeza en un picador de que él es culpable y tú defenderías la investigación del fiscal Rodríguez Elías. ¿Tú pondrías tu cabeza en un picador? Eso no, porque yo la pongo. No, claro, es patético. Es que aquí venga un fiscal a defender ese caso. Yo vi lo patético es venir a tratar de probar aquí lo que no pudieron demostrar en el tribunal, que es donde se prueban los casos. ¿Usted se reafirma? Yo pongo mi cabeza en un picador. Yo no tengo duda alguna de que es inocente, que ha sido vinculado a estos hechos por una investigación mal hecha. Gracias a los dos, gracias juez por venir aquí y traer esa información, y gracias a Antonio, te agradezco también que hayas estado disponible. Cuando regresemos a la pausa, vamos con la otra cara de la moneda, vamos con las víctimas, con los familiares de las víctimas, y vamos también a hablar con el fiscal Juarbe, que está aquí. Están las dos caras, usted allá en su casa tiene la oportunidad de decidir y por lo menos opinar sobre el particular. Venimos rápido, adelante Kimberly. De hecho, Ferdinand, ya la gente lo está haciendo a través de las redes sociales. Les invito a participar de la encuesta. Claro que precisamente ya está aquí. Usted puede escanear el QR code y ya de inmediato estará participando. Pero hay muchas interrogantes. ¿Realmente se hizo justicia para ambas partes? Al regreso le echamos otra mirada y preguntamos por qué no se usó la mayoría de la evidencia. Por otro lado, políticos del PNP se desafilian del partido y será que se van a un partido emergente. Venimos con eso, usted no se retire. Bueno, como es tradición en este programa, siempre buscamos las dos caras de la moneda para que usted en su casa tome, ¿verdad?, tenga una información más completa. Aquí tenemos a la otra parte, ¿no? Aquí está Aide Rodríguez, que es la madre de la víctima, de Aide Maimí. Buenas noches, señora, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Está el fiscal Yamil Juarbe, amigo de la casa, una persona a quien hemos reconocido por su trabajo. Yamil, bienvenido, gracias por estar. Muchísimas gracias. Buenas noches a usted y a los compañeros del panel y al país que nos ve. Eduardo Morales, que es el papá de los niños que murieron en esa noche. Buenas noches a todos. Encantado de tenerlo aquí. Y también Nilsa Maimí, que es hermana de la víctima, de la señora que murió esa noche. Gracias por venir. Claro. Voy a empezar con usted, fiscal, para seguir la parte legal y rápido voy a la familia.
¿Cómo cambia el juego la llegada del juez Irán Sánchez con esta carta y la participación pública que tiene en estos momentos donde él entiende que no es culpable? Bueno, a mí me parece altamente sospechoso que luego de 34 años una persona del prestigio del señor juez haga estas expresiones, habiendo tenido las herramientas jurídicas a la mano en el momento en que él indica. Digo, lo indica ahora, no lo indicó en ese momento, tenía las herramientas para hacer lo que él entendía que era propio. Que no las tenía. Claro que las tenía, podía respetar el veredicto, podía aceptar, ¿verdad?, la solución perentoria que se le estaba pidiendo si entendía eso. Es muy fácil venir ahora, 34 años después, a decir, yo no lo hice porque no podía, pero las herramientas estaban. En ese momento, Fontanet le preguntó a usted si usted ponía las manos en el fuego por Rodríguez Elías. ¿Las pone hoy? Mire, la realidad porque es que el tiempo ha pasado eso es y el tiempo le ha dado una bravata a la cual yo no me voy a someter. Eso no es litigación de altura, eso no son preguntas propias entre abogados. Juarbe, no me refiero a litigación porque yo no soy abogada. Me refiero a los hechos, el caso de Aguada, por ejemplo. Yo me voy a remitir, le voy a contestar de la siguiente manera. La prueba contra ambos convictos del asesinato de Doña Aide y sus dos niños fue aquilatada por un jurado. Todos los planteamientos que se han estado haciendo, la patóloga apareció diciendo una cosa de las puñaladas por la parte posterior para poder acomodar su historia y decir que eran conocidos, y ahora resulta que el juez recuerda que las puñaladas de la niña sí eran por el frente y por la parte posterior. Fíjese cómo van acomodando la historia, y cuando no pudieron, por ejemplo, echarle la culpa a don Eduardo, que fue lo primero que intentaron hacer, entonces arrojar sombras sobre los fiscales, porque ese caso no lo vio solamente Rodríguez Elías. Antonio Ramos para usted es culpable, tan culpable y Juan como Carlos Juan Carlos Meléndez. O sea, porque la prueba fue la misma. Los testigos los ubican a los dos en el mismo lugar. Fíjense cómo el juez recuerda los arañazos, perdón, debo decir, que tenía don Juan Carlos. Pues si don Juan Carlos sabe o alega, como dice el señor convicto, yo no estuve allí, ¿por qué Juan Carlos no lo ha dicho? Hay que preguntarse todas esas cosas antes de montarse esta película de terror que le han tratado de montar al país durante todo el día. Antes que entre, una sola pregunta y bien breve es, ¿por qué nunca fue la patóloga llamada a testificar? Fue puesta a disposición de la defensa y decidieron no utilizarla. Pero posterior a eso... ¿Y ustedes no la usaron tampoco? Nosotros no, yo no estaba en ese juicio en 1992, pero posterior a eso... Esa patóloga fue traída por la defensa, no en una ocasión, en dos ocasiones, frente a un juez, a dar esa versión de hechos que no fue creída. O que no fue avalada por un tribunal apelativo ni tampoco por un tribunal supremo. Hemos litigado y relitigado esto por 34 años, haciendo sufrir a estas tres personas que están aquí, todos sus familiares. Y además le estamos pagando con dinero suyo y mío, le estamos pagando del erario público la defensa a un convicto de asesinato en el que todas las etapas criminales fueron rebasadas, todos los tribunales entendieron que estas dos personas son culpables y volvemos con el mismo refrito que ya fue resuelto por el Tribunal Supremo. Una pregunta para ir a la parte de los familiares, que quiero escucharlo. Varias cosas que se plantean. Por ejemplo, está el caso que acaba de Sin María ahora, del tema de la persona que trabajaba en ciencia forense. El otro punto que sale a relucir en estos días del famoso cuchillo que se utilizó para asesinar a las víctimas, que apareció en la casa de la mamá del papá de las víctimas, de los niños que está aquí. El tema de que el fiscal que lleva el caso, Andrés Rodríguez Elías, tiene un historial supuestamente de fabricación de casos. Y vuelvo que no fue el único. Por eso. Hubo más fiscales ahí. Ok, pero todos estos casos. Y el hecho de que el juez que vio el caso también levante bandera 34 años después sobre el particular, ¿no es un elemento fuerte para tomar en consideración para este nuevo juicio que está pidiendo esta persona? Mire, nuestro sistema de justicia está predicado en un principio que se llama el principio de finalidad. Este caso a nivel estatal está terminado. Esto es un subterfugio permitido por las autoridades federales para que un convicto que entiende que está encarcelado ilegalmente vaya y haga sus planteamientos. Fíjese cómo nos hemos gastado en el Departamento de Justicia, que no es correcto decir que no hemos cumplido. Hemos cumplido a cabalidad, en español y en inglés. Lo que pasa es que cada vez que le llevamos lo que se solicita, nos piden más y más y más. No es como la historia que escuchamos ahorita. Y la realidad es que ese dinero sale del erario público. Por otro lado, si me permite, Ferdinand,
El juez no ha visto en sus méritos, no ha visto si tiene méritos o no el planteamiento que está haciendo la defensa del señor convicto. El juez que está viendo el caso. El que está viendo el caso ahora no lo ha visto. Está tomando una decisión simplemente como una, ¿verdad? Como una reprimenda al departamento porque él entiende que no se ha cumplido. Decidió no atender el caso. No entró en sus méritos. Pero decidió no atender. Pero estamos en el proceso de llevar una apelación. Yo como mamá me encantaría saber cuáles son los pensamientos de doña Aide, la madre de la víctima. Bueno, cuando esto pasa, que yo llegué, yo llegué allí, mi hija estaba allá porque ella trabajaba en el supermercado, porque ella estaba estudiando en la universidad y tenía un part-time en Grande. Y cuando yo llegué, yo fui en casa de una amiga mía que el hijo trabajaba con Hernández Colón. Eso que está sonando es el celular de el mío. Suyo. No importa, no estamos en vivo. Seguimos escuchando. A doña Aide lo que quiera. Adelante, doña Aide. ¿Qué pasa? Que yo, esa amiga mía, el hijo me dijo, mira, Aide, yo conozco a ellos, yo trabajo con Hernández Colón, que era el que estaba de gobernador. Y tú quieres una entrevista con él, yo te llevo ahí, porque el caso, mataron a mi hija en el 89 y eso se quedó irresuelto. Sin investigar, sin nada. Mi hija bajó tierra y aquello allí, yo fui a forense. En forense me dijeron, yo quiero verla. Y me dijo, ¿tú te atreves a verla? Y sí, yo la quiero ver. Y por un cuadrito así me la enseñaron, que ella estaba ya descompuesta. Y a la nena, cuando las mataron, al nene lo mataron primero, pero a la nena no la mataron. La dejaron morir en el piso para después meterla a la nevera. Porque eso me lo dijo la forense. Okay. Entonces, cuando yo fui, me dijeron, ¿tú quieres una entrevista con el Senado de Puerto Rico? Yo fui al Senado de Puerto Rico. Estuve un día entero en el Senado, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. ¿Buscando qué usted en el Senado? Que abrieran el caso y que empezaran a investigar. Y ahí me nombraron a Rodríguez Elías y a 2 sargentos de la policía, 2 agentes, y le dieron un carro blanco. Y ellos empezaron en cero a investigar. ¿Por qué? Porque los policías que estuvieron en el sitio donde mataron a mi hija, allí vivía un policía también, que creo que los mudaron de allí. Ellos limpiaron el lugar, recogieron todo, mi hermana, el esposo, mi sobrina, todo el mundo, y recogieron todo y lo echaron en cajas y todo, y se lo llevaron. Unas cosas se las llevaron para casa de Eduardo y otras cosas me las llevaron a casa. Ahí se fue envuelto el cuchillo y se fueron un montón de cosas porque todo lo recogieron de la mesa y todo. En Miramar, en la fiscalía en Miramar, a mí me llevaron los agentes. Y en una pared bien grande, estaba en la mesa el cuchillo con el que habían matado a mi hija. ¿Usted no tiene duda alguna? ¿Usted no tiene duda alguna? Nada, ninguna. Yo le digo, fue en el 89. El caso empezaron a investigarlo en el 91. Y en el 92 fue que los cogieron presos. Déjame hacer una cortita pausa y regreso porque quiero escuchar las otras personas que están con nosotros aquí y terminar este debate, este diálogo que tenemos aquí con la otra parte de este caso. Y perdone que lo interrumpa, el juez escribió un libro ahí con una nevera botando sangre, que yo creo que eso es ilegal también. Ok, venimos rápido. Voy donde Kimberly para adelantar ¿verdad? Lo que nos resta del programa, porque vamos a hablar también de la desafiliación de líderes políticos de los partidos principales, pero seguimos con este caso. Adelante, Kimberly. Ferdinand, es imposible no mirar todos los comentarios que estamos teniendo en las redes sociales. Usted tiene que ser parte de la conversación a través de Jugando Pelota Dura. Estamos live. Al regreso, bota fuego el PNP, se sigue desangrando el partido y el más reciente desafiliado es un ex senador. ¿Qué está pasando en la colectividad? Lo discutimos. Usted no se retire. Bueno, estamos en la última parte de este análisis y quiero permitirle a don Eduardo Morales, que es el papá de los niños que murieron ese día, que pueda reaccionar a todo lo que está ocurriendo. Usted quería hablar también de la portada del libro del juez, me dijo. Sí, entre otras cosas. Primero, lo primero que yo quería ver era las ojeras del juez, porque él dice que no ha dormido, pensando en que Antonio es inocente. 34 años sin dormir.
y se ve muy bien. Y encuentro que un insulto adicional y una falta de respeto, si tienen, por favor, yo les proveí una foto de el libro tan burdo. Está saliendo el libro en portada. ¿Qué tiene la portada que a usted le incomoda? Una nevera, bueno, eso es burdo. Esa es la nevera donde literalmente pusieron a mis hijos. ¿Ustedes están ofendidos? Ofendidos y es una falta de respeto total. Es burdo. Que él se lucre. Ahora escribe esas cartas, lógicamente, para vender su libro. ¿Ustedes no creen que ante tanto señalamiento esta persona deba tener la oportunidad que se celebre un nuevo juicio? Ya se le dio. Si fuese así, y yo estoy en contra de que, primero que él esté fuera, que no se ha encontrado nada diferente. En los años desde que mi hermana murió, en 34 años, se celebra el juicio. Se ha tratado de abrir este caso, 3 veces. Reabrirlo, y no se ha encontrado nada diferente. Nada que arroje que él sea inocente. Yo no quiero que pague nadie que no sea, que tenga que pagar. Pero si él es y si lo que se ha encontrado es que ellos son los culpables, pues que sigan pagando, ¿verdad? Porque un asesinato no tiene fecha de caducidad, y más cuando mataron a mi hermana y a mi sobrino. Yo no creo en eso. Fiscal, mucha gente me pregunta por qué este hombre está en la libre comunidad hoy, por qué está en su casa. Bueno, nada tiene que ver con los méritos del reclamo que le hizo al juez Bezosa. Simplemente el juez entendió que el Departamento de Justicia había incumplido, cosa con la que no estamos de acuerdo, y por esa razón tomó la decisión de dejarlo libre con unas condiciones en lo que se ve la vista en sus méritos. Pero de los méritos del caso no se ha hablado ni se ha discutido. Yo quisiera que la gente en las casas pensara qué hacían estos 2 seres humanos, que 2 testigos los colocan en ese lugar en altas horas de la madrugada en la casa de una mujer joven con 2 niños pequeños. Eso no tiene explicación. Ninguno de los 2 se lo va a explicar, ninguno de los abogados se lo va a poder explicar. Y en segundo lugar, la patóloga que se sentó a declarar en 2 ocasiones, esa misma patóloga que no quiso hacer un raspado de uñas, de las uñas de doña Aide, que hubiera podido demostrar con el tejido de Juan Carlos. Falleció, correcto. No, esa patóloga es la que está por ahí dando entrevistas, diciendo que no hay puñaladas por la parte... Livia Álvarez, diciendo que no hay puñaladas por la parte del frente de la niña cuando sí las hay, para acomodar su historia. O sea, la realidad es que nos están llevando por la vía de pensar que el ADN es la bala mágica que mata al hombre loco. Siguiendo eso que dice Ferdinand, todos los testigos que van a desfilar son los mismos. Son los mismos, están dispuestos y disponibles, siempre lo han estado. Don Eduardo, ¿usted quería un turno final? Sí, que es curioso que el señor Fontanet, todos los casos que él está viendo de toda la gente que es inocente, porque para él aparentemente todo el mundo es inocente, son casos de mujeres. ¿De mujeres qué? Asesinadas. Mataron 4 Porque no ha abierto o buscado inocencia en otros casos. Veo. Pero en el de Aguada lo probaron. De mujeres. Que eran inocentes. Pero siguen siendo mujeres. ¿Qué ¿Pero caso qué es lo que usted quiere plantear con eso? Bueno, él sabrá. No, pero usted es el que lo está planteando. Claro, bueno, por algo lo plantea. Ok, pues... ¿Cuál es su insinuación? O sea, que los únicos que son inocentes son los que asesinan mujeres. Ok. Bueno, no tengo más tiempo, pero creo que todos han tenido una oportunidad por lo menos de expresar las 2 caras de la moneda. Y agradecido por ello. Debe ser bien difícil para todos ustedes. Yo no tengo palabras para describir el dolor que ustedes deben tener, ¿no? Y obviamente pues nos solidarizamos con ese dolor. Ojalá que esta página pasara ya. Me imagino que ustedes ya... Imagínese, de 34 años esto no se acaba. No se acaba. Sí. Lo bueno, Ferdinand, es que el programa que tú conduces le permite al país al menos ver los rostros de las víctimas, de las cuales los fiscales somos la voz en el tribunal. Es pocas oportunidades y raras oportunidades esto ocurre. Gracias por eso, Ferdinand, por darle la oportunidad a las víctimas de expresar su dolor y su frustración con las cosas que ocurren en nuestro sistema. Bueno, gracias. Que todo se resuelva, ¿verdad?, de la forma más justa posible para todas las partes. Voy con Kimberly y regresamos con la parte final, hablando de que se sigue desafiliando gente de los partidos. Otro tema completamente distinto, pero está presente y lo vamos a discutir cuando regresemos en la pausa. No se nos vayan. Pero Ferdinand, la gente está indignada. Aquí Wanda Díaz dice que se vea el caso en su fondo, lo merecen todos los implicados. Pero se vuelve a dar, como mencionaste, otra desafiliación en el partido político. ¿Será indicio de controversias? Lo analizamos al regreso. Paso contigo, Denise.